La segunda cuestión que habíamos planteado, en la modernidad, este tema de la ley y su obediencia se plantea fundamentalmente en el seno de los nuevos estados nacionales, donde incluso el Estado, la ley es resultado del Estado nacional, y especialmente con posterioridad a los procesos revolucionarios que se dieron en los siglos XVII y XVIII, en Inglaterra y en Estados Unidos y Francia principalmente, aunque luego se exportó a el resto del mundo, especialmente en Latinoamérica, que es el caso que nos interesa más a nosotros. También esto se da en el marco de un proceso de secularización que tiene su epicentro en Europa, pero que también se traslada al resto del mundo. Que secularización en la modernidad se da fundamentalmente con el tema de la separación de la Iglesia y el Estado, que adquiere diferentes o distintos modelos según los países, ¿no es cierto? En Inglaterra aparece una Iglesia nacional que se desprende de la Iglesia católica. En Estados Unidos tenemos la prohibición de la identificación del Estado con una iglesia que está establecida en la primera enmienda de la Constitución, y hay una libertad y igualdad de cultos, y la ruptura del Estado con la Iglesia Católica como religión oficial con la Revolución Francesa. Asimismo, este proceso se da simultáneamente con un reductivismo de la razón cientificista a una sinergia entre pensamiento empírico y matemático, como denunciara Benedicto XVI en Ratisbona, que inmerso en un proceso de desencantamiento, como refiere Max Weber, que no se limita este desencantamiento solo a la fe cristiana, expulsa como irracional todo conocimiento filosófico o religioso que vaya más allá de lo empíricamente verificable. Por eso proponía el Papa Benedicto el desafío de ampliar esta razón. Ante esta situación, yo quería plantearles dos cuestiones. Una, la primera, que tiene que ver básicamente con el tema que nos convoca, que es esta moderna noción de Estado de Derecho, ¿no? Que en teoría sería el sometimiento del Estado, o sea, del primero al segundo, del Estado al derecho. O sea, entendido el derecho sobre todo como ley, o sea, el gobierno de la ley, como decíamos recién. Pero en la práctica todos sabemos que no siempre ha sido así, porque muchas veces el poder político, que es el artífice de la ley en los modernos estados de derecho, ha utilizado a la ley como instrumento justamente de sometimiento. Y esto podemos citar sobre todo algunos ejemplos cercanos, como los totalitarismos del siglo XX, que de alguna manera han replanteado el viejo dilema de Antígona sobre la obediencia o desobediencia de un derecho extremadamente injusto. La segunda cuestión es ya más actual. Si en el marco ya de un Estado postsecular que ha pasado esta etapa primera, como refieren algunos autores, como el caso de Habermas actualmente, o más bien hablan de una sociedad postsecular, en donde vuelve a aparecer el tema religioso con mucha fuerza en el debate público, superando ese reduccionismo de la primera secularización que recluía lo religioso a lo privado o al plano de la conciencia. Sin perjuicio que este debate público, según el citado Habermas o John Rawls, tiene que darse con ciertas condiciones, o sea, con una cierta traducción del lenguaje religioso a un lenguaje común a los creyentes y no creyentes,
que básicamente es procedimental y posmetafísico. Entonces, frente a esta situación, les pregunto a los dos, ¿cómo responder desde las tradiciones religiosas a estos problemas planteados por la primera secularización y el desencantamiento, por los totalitarismos y el derecho intolerablemente injusto, en segundo lugar, y por esta segunda secularización con la traducción de los argumentos religiosos a un lenguaje secular? En este marco, ¿es posible en general un diálogo intercultural y en el seno de este un diálogo interreligioso que no significa una renuncia a la cuestión de la verdad ni a la propia identidad ni caer en sincretismos? Los dejo con la palabra. No sé si Rabino. En referencia a la pregunta, a las preguntas, por ahí alguna de ellas se me escapa en algún momento, pero en principio yo quería pedirles que hagan como un breve repaso de los 10 mandamientos, y ustedes van a encontrar en los 10 mandamientos que solo 3 de ellos tienen carácter religioso. Los otros 7 son, podemos decir, producto de la organización social. Entonces, los sabios judíos se preguntaron ¿a qué se refiere esto? Se dieron muchas explicaciones. Se dice que cada uno de los 10 mandamientos viene a compensar lo que tuvieron que ver con cada una de las 10 plagas en Egipto. Hay muchas respuestas, hay muchas alternativas, pero desde un plano más jurídico, un alumno me preguntó una vez, entonces, para ser buena persona, ¿hay que ser judío? No, la verdad que no. La historia nos enseña que el judaísmo nunca fue proselitista. Nunca fue proselitista. Muchos de ustedes lo han vivido, lo saben, porque las comunidades son puertas adentro y en general uno llega a conocer una ceremonia porque fue invitado por esto, por aquello, pero digamos, no es algo que está de paso o en el camino. Entonces, el judaísmo nunca fue proselitista, porque entendemos que tenemos una verdad, que es nuestra verdad como judíos, pero que en principio no tiene por qué ser impuesta a nadie. La parte que tiene que ver con lo confesional, los 3 mandamientos confesionales. Ahora, los otros 7 sí son parte común a todos. ¿Por qué? Porque los otros 7 se apoyan en conceptos básicos para una sociedad como son la ética y la moral. Y para el judaísmo no puede haber una ley que sea inmoral o una ley que no fuese ética. Entonces, no incurrir en falso testimonio, por ejemplo. En la época que no teníamos prueba documental, ¿cómo hacemos si todo era prueba testimonial? Obviamente el testimonio era vital para abrir una causa judicial. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a decir es, y van a sancionar los sabios, que siendo que está considerado el falso testimonio dentro del decálogo, el tema reviste tal importancia, no solo legal, sino moral, que si una persona testifica falsamente en contra de otra y se demuestra la falsedad del testimonio, a diferencia de lo que aplica los códigos modernos, que por falso testimonio corresponde una pena de tantos a tantos años, en el derecho hebreo
se revierte la pena y por aquel falso testimonio que la persona podía cumplir 10 años de condena, si hubiese prosperado ese falso testimonio, se revierte la condena y cae sobre el que testificó en falso. Los 10 años le caen a él. ¿Por qué? Porque estaba causando un daño que moralmente no tiene asidero, no puede hacer tal cosa. El amar al prójimo como a uno mismo es la base de toda convivencia social. Entonces, el diálogo interreligioso tiene sentido siempre y cuando se dé dos condiciones: respeto y la confianza. Pero la confianza bien entendida, es decir, la confianza de hablar desde lo que uno cree como su verdad. Y por el otro lado, no con el sentido de la búsqueda de una religión universal, porque no es ese, digamos, en lo que de mí depende y conozco de la fe católica, no es esa la finalidad, sino que es buscar puntos de encuentro. Los de desencuentro, la historia nos los ha marcado, nos los ha enseñado y nos ha mostrado de que no nos ha servido para nada y no avanzamos con eso. Por ahí, si transitamos el otro camino del encuentro en base a ideas y en base a una conducta ética y moral, que es lo que sostiene la ley, podemos empezar a construir espacios de convivencia, que hoy por hoy pareciera ser todo dicotómico. Si no soy, entonces no puedo, si no puedo, es decir, se plantea todo como blanco-negro y no pensamos en caminos que, de hecho, cuando nosotros hablamos de la palabra derecho, nosotros usamos siempre el concepto del origen latino. O casualidad que en hebreo camino se dice derech. Derech es una raíz semita ligada a la palabra derecho. ¿Y qué es el derecho? Es nada más que mantener una conducta social que permita encuentro y convivencia, donde podamos obrar con equidad y justicia, y si no podemos, un tercero imparta la justicia, pero tiene que ser un camino de ida y vuelta. Entonces, ese camino tiene que tener un equilibrio, y ese equilibrio es la equidad, que se funda en esta moral y en este concepto de verdad. No puede haber ley que no sea verdad, y no puede haber ley que sea inmoral. Por su propio peso debería caer, porque si no, entramos en un sistema donde hay abuso de derecho. La ley inmoral sería un abuso de derecho. La ley debe ser moral, está llamada a ser moral, para poder garantizar esta convivencia. Por el otro lado, es interesante, y yo me permito una digresión, todos conocen bien los 10 mandamientos y tienen incorporado el concepto de no matarás. En hebreo bíblico no existe ese no matarás. Es no asesinarás. ¿Por qué la diferencia? Porque el matar en algunos casos estará permitido, la legítima defensa. El asesinar trae intrínsecamente la premeditación, la alevosía, la intencionalidad. Es decir, eso es lo que está prohibido. La maldad desenfrenada, pero yo tengo derecho a defenderme. Tengo derecho a defenderme porque fui creado para vivir y dejar vivir.
Entonces, en ese vivir y dejar vivir, nosotros podemos entender que cada uno puede creer en aquello que siente que tiene que creer. Pero más allá del Dios al que le reza, no puede ser sobre el desprecio de la condición humana. No existe una guerra justa o una guerra santa. Porque si todos fuimos creados por Dios, nuestros sabios acuñaron una expresión, los sabios de la época talmúdica: el que salva a una persona salva a la humanidad, y el que mata a una persona mata a la humanidad. El judío lo vivió y lo padeció. Ustedes conocen cientos de historias donde judíos que iban a los campos de concentración entregaban a sus hijos a conventos y monasterios y familias católicas con tal de que se puedan salvar. De hecho, le tocó vivirlo muy cerca a Juan Pablo II, de bendita memoria. Entonces, indudablemente, si nosotros nos quedamos en el ritual, caemos en un reduccionismo de la fe. Si nosotros podemos tomar valores, la fe se abre y toma una dimensión que nos permite dialogar y encontrarnos. Los rituales es para la congregación. La fe, los valores, es para la sociedad y para la humanidad. Entonces puede haber diálogo interreligioso. No solo que puede haberlo, debe fomentarse el diálogo interreligioso. Porque si no tratamos de generar puntos de convivencia, vamos a volver a una situación o bien de anarquía, o bien de la extrema definición de la ley del talión, donde ni siquiera va a existir la compensación o la indemnización, sino que directamente vamos a reclamar el ojo por el ojo, lo cual es absurdo, y el texto bíblico lo que propone a partir de sus exégetas es justamente la indemnización por el daño causado. Lo que no puede haber es inequidad, lo que no puede haber es arbitrariedad, lo que no puede haber es vacío de derecho. Y es lo que en verdad nos rige hasta el día de hoy en todo el derecho laboral. La indemnización por un daño laboral, de acuerdo a la capacidad, la edad de la persona afectada. Todo el régimen indemnizatorio parte de ese concepto de ojo por ojo y diente por diente, entendido con un sentido humanista, no con un sentido sanguinario y perverso. Entonces estamos llamados, aún desde la interpretación rabínica, a buscar esa forma de diálogo que nos permita ser justos, pero no tiranos. El padre refería claramente al tema de la desconfianza del profeta Samuel respecto de cuando el pueblo de Israel dice a Samuel: danos un rey como las otras naciones. ¿Qué era? Y se preguntan los exégetas, lo que le molestaba al profeta Samuel. Le preocupaba y le molestaba la última parte del versículo. Como las otras naciones, que ustedes están dispuestos a ser bárbaros. ¿Ustedes están dispuestos a ser politeístas? Como las otras naciones, no. No. El único rey es Dios. Y en el texto mismo, Dios le dice a Samuel que le dé un rey, que acepte que Samuel unja un rey. Fue Saúl el primer rey. Lo interesante
y en algún escrito de los que comentábamos antes, que publiqué en El Derecho, aparece el tema de que hay lo que se llama una ley del reino. No es un poder omnímodo el del rey. El rey y ninguna figura del Antiguo Testamento es elegido para ponerse por encima de la ley. Porque la ley divina es Dios mismo. Nadie está por encima de esa ley. Todos somos humanos. De Noé se decía, hombre piadoso y justo era en su generación. Y se preguntan los sabios, ¿por qué dicen su generación? Y bueno, porque hubo que elegir de lo que había lo menos malo. Lo que nos pasa a nosotros, a veces no podemos elegir lo óptimo, elegimos lo bueno. Y esa es nuestra realidad. Pero si nosotros no podemos ver en el otro algo bueno, nos equivocamos de camino. Nos degradamos nosotros como humanos al degradar al otro como persona. Y rompemos el diálogo. La idea es construir, y para construir ese diálogo tiene que haber respeto. Muchas gracias, padre. Sí, bueno, la secuencia histórica que el doctor Herrera describe en la introducción, a mí me evocó las etapas que señala Luigi Ferraioli sobre la formación del Estado de Derecho. Él dice, bueno, durante el siglo XVII y XVIII, la filosofía política del justnaturalismo racionalista combatió el despotismo del Ancien Régime y fue definiendo las líneas de lo que conocemos hoy como Estado de Derecho: el respeto de la persona humana, los valores de la vida y la libertad personal, el nexo entre legalidad y libertad, la tolerancia, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, el derecho y el Estado al servicio de los derechos de los ciudadanos, etc. Ahora, sobre finales del siglo XIX se produce un repliegue reaccionario del pensamiento liberal que ya no se preocupó más por establecer límites al poder del Estado para garantía de los ciudadanos, sino que comenzó a defender al Estado de los ciudadanos y en particular de las nuevas clases consideradas peligrosas y potencialmente subversivas. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista epistemológico, intenta fundar la visión del derecho en un pensamiento que en el fondo es paracientífico, que niega los valores, que toma el derecho exclusivamente como es, como una pura técnica descriptiva, de la cual debe expulsarse todo lo que sea un juicio de valor. Pero frente a esta peligrosa deriva, dice Ferraioli que la gran revolución en el siglo XX, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el restablecimiento, no ha sido el intento de restablecer el pensamiento de la ley natural, que culturalmente ya era imposible, pero sí la adopción generalizada de constituciones rígidas, como ya estaban presentes en los Estados Unidos, por ejemplo en la Argentina, constituciones en las cuales los valores de la ley natural han sido internalizados en el ordenamiento jurídico y se han convertido en límites no ya externos al orden jurídico, sino internos. Límites que no solo se refieren a la validez formal de las leyes, a su vigencia, sino a su validez sustancial. Para que una ley sea válida desde el punto de vista sustancial, tiene que estar de acuerdo con el ordenamiento constitucional, que consagra los derechos y las garantías fundamentales. Y entonces se pasa de lo que él llama ese primer positivismo, paleopositivismo, de carácter pretendidamente avalorativo, a un nuevo positivismo,
que es lo que él llama el garantismo. Ahora, en esta evolución, la Iglesia de Roma tuvo algunas dificultades para valorar la importancia de este proceso. Y esto se debe en parte al peso de su propia tradición sobre la ley natural, en la cual la ley humana está subordinada a la ley natural de una manera que, si bien desde el punto de vista teológico es aceptable, desde el punto de vista de la realidad política planteaba problemas muy difíciles. Por un lado, no se puede negar que la teología tomista de la ley expresaba algo que es esencial a la tradición cristiana, y es que el poder político y la ley humana están subordinados a valores superiores de orden moral. Pero esta doctrina de la ley natural y su interpretación en ese contexto en el siglo XIX estaba caracterizada por un marcado objetivismo, sobre todo la idea del derecho como la cosa justa, y que, como dije recién, se tornaba problemática en la nueva realidad política de los estados modernos. Por un lado, esta visión, que era en cierto modo reflejo de la cristiandad medieval, suponía una subordinación de la ley positiva a la ley natural, que en un estado moderno es inviable, porque el estado moderno es muy celoso de su soberanía y de la autonomía de su sistema jurídico. Ese es un primer problema. Por otro lado, esta concepción de la ley natural asigna primacía a los deberes sobre los derechos, lo cual es ajeno, aunque no incompatible, con la afirmación de los derechos subjetivos como ámbito de autonomía para los individuos, un ámbito preservado de la interferencia del Estado. Entonces, si bien la Iglesia a lo largo del siglo XX ha ido superando en línea de principio estos límites en su planteo y ha reconocido finalmente el valor del constitucionalismo moderno y de los derechos humanos, sin embargo, quedan secuelas de estas dificultades históricas. Por ejemplo, a mi entender, la insistencia en la idea de la ley natural, entendida como un parámetro externo al ordenamiento positivo, genera, por un lado, cierta tendencia a exigirle a la democracia resultados conformes a la interpretación que hace la Iglesia de la ley natural como condición de legitimidad del sistema democrático, y a subestimar la importancia y el valor de los procedimientos democráticos, en parte porque son procedimientos formales y que por su naturaleza son procedimientos abiertos a diferentes resultados. Entonces, eso es por un lado es este problema. Ahora, por el otro lado, también la insistencia de la ley natural, que es un sistema fundamentalmente objetivo, también lleva a priorizar los deberes, la res justa, y a atenuar el interés y la preocupación por los derechos subjetivos relativos a la libertad y la autonomía de las personas y las respectivas garantías jurídicas. Y a veces, entonces, estos derechos subjetivos relativos a la libertad quedan relegados en favor de otras preocupaciones, como puede ser, por ejemplo, el tema de la vida, el tema de la sexualidad, el tema de los derechos sociales, ¿no es cierto? Como ejemplo de esta dificultad, uno puede observar la facilidad con que los gobiernos que quieren congraciarse con la Iglesia logran casi automáticamente esa captatio benevolentiae de los obispos de sus respectivos países con el solo expediente de declararse a favor de la vida. También la tendencia que se da en ciertos episcopados a pactar con los gobiernos en cuestiones legislativas por afuera de los mecanismos democráticos. Una rémora de este proceso es también, por ejemplo, la escasa cultura de los derechos humanos que hay dentro de la Iglesia, ¿no es cierto? Las relaciones intraeclesiales se mueven con cierta carencia cultural en este sentido, ¿no es cierto? Mecanismos, procedimientos, estilos de relación, de ejercicio del poder. Y, por ejemplo, ciertos, podríamos decir, reflejos
¿no es cierto?, cuando aparece, por ejemplo, el peligro de algún proyecto legislativo en favor del aborto, inmediatamente aparecen declaraciones. Pero a veces hay un relativo descuido, o quizás sea un silencio estratégico, frente a problemas como la libertad de expresión, o ciertos modos de proselitismo de los estados, valiéndose de los recursos y los medios del Estado. Ahora, en el campo de los derechos fundamentales, que ahora la Iglesia reconoce plenamente, yo creo que la Iglesia y las demás religiones tienen una misión hoy crucial. Cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Charles Maritain la apoyó explicando que el consenso sobre los derechos humanos era un consenso sobre verdades prácticas y por lo tanto verdades que eran inmediatamente evidentes a la razón moral y que ponían un poco entre paréntesis las diferencias teóricas sobre cómo darle un fundamento último a estos derechos. Ahora, hoy en día es evidente que esta explicación se ha vuelto insuficiente. La profundización del pluralismo ideológico y cultural ha generado un proceso muy preocupante de vaciamiento del contenido de los derechos humanos, y así como su multiplicación incontrolada, lo cual pone en evidencia la debilidad de la idea de una fundamentación solamente política. Es necesario que los derechos humanos tengan una fundamentación más sólida, de carácter metafísico, pero que no puede venir de los gobiernos ni de la política, sino que tiene que venir de la cultura. Y es ahí donde las religiones pueden cumplir una función insustituible en la inspiración de una cultura y un pensamiento que esté inspirado en valores. En cuanto al tema de la participación en el diálogo público, la idea de traducir el discurso religioso al lenguaje común, procedimental, posmetafísico, yo creo que es aceptable si se entiende esta traducción como hacer comprensible el propio lenguaje a todos, respetar las reglas del diálogo y ejercitar la argumentación racional. Pero esa traducción no sería aceptable si se tratara de excluir del diálogo las razones sustanciales, la propia visión de lo que es la vida buena. Yo quisiera después decir algo más sobre esto, pero me guardo para la tercera intervención. Bueno, muchas gracias nuevamente a los dos por sus aportes.